La historia de la película se sitúa en 1966, en Hell's Kitchen, un rincón de Nueva York, que pese a estar dentro de una ciudad enorme, funciona casi como un mundo aparte. 4 chicos crecen allí como hermanos, vienen de familias trabajadoras, sin lujos, pero el barrio se mantiene sorprendentemente ordenado y unido. Los niños juegan en la calle con libertad, porque todos se conocen, se vigilan entre sí y reaccionan con fuerza cuando alguien intenta llevar problemas al vecindario. Si aparece un traficante queriendo meterse con sustancias, la comunidad no lo tolera, lo sacan del lugar con un castigo ejemplar, dejando claro que ese territorio no está abierto para quien venga a dañarlo. Como suele pasar con adolescentes inquietos, los 4 amigos viven metiéndose en travesuras. Lorenzo, el más atrevido, roba un objeto que una monja usa para disciplinar a las alumnas, y luego se le ocurre una idea aún peor. Junto a John se mete en un confesionario y finge ser sacerdote. Allí escuchan la confesión de una vecina, que habla de su vida sentimental y de un embarazo complicado. Para ellos, en ese momento, todo parece un juego. No dimensionan el nivel de daño que pueden causar ni lo rápido que una broma puede transformarse en algo serio. Esa cadena de imprudencias termina llamando la atención del padre Bobby, un sacerdote del barrio. En vez de caerles encima con castigos, elige acercarse a ellos. Empieza a pasar tiempo con los chicos, juega baloncesto, los hace frecuentar más la iglesia y les suelta consejos de manera indirecta, como quien intenta sembrar algo antes de que sea tarde. Con el tiempo, se convierte en un adulto constante en sus vidas, una figura que escucha y guía, aunque no siempre logre frenar lo que se viene. En Hell's Kitchen también pesa el nombre de King Benny, un hombre temido y respetado, casi una leyenda local. Circulan historias sobre su pasado y su supuesta relación con trabajos oscuros. Lorenzo, fascinado por esa reputación, se atreve a buscarlo. Esa audacia termina abriéndole una puerta. Benny le da un trabajo semanal que consiste en llevar dinero de sobornos a los policías que vigilan la zona. Es peligroso, pero al inicio sale bien, hasta que un día intentan asaltarlo en la calle. Lorenzo no sabe que Benny ya lo había previsto. Alguien de confianza lo seguía a distancia, y aparece justo a tiempo para evitar que el golpe termine peor. Después de ese susto, Lorenzo propone que sus amigos se sumen. La lógica es simple, caminando en grupo, nadie imaginaría que unos niños cargan dinero. Benny acepta, y el negocio se reparte entre los 4. Cada uno empieza a ganar $25 por semana, una cantidad enorme para su edad, suficiente para sentirse importantes, y sin querer, más cerca del fuego. Con el paso del tiempo, el barrio también muestra su cara más dura. John llega al hospital con golpes provocados por su propio padre. En esa época muchas agresiones dentro del hogar eran ignoradas o disfrazadas como cosas de familia. Varios hombres del vecindario cargan traumas de guerra que nunca se trataron y en muchos casos descargan esa frustración donde no deberían. El padre Bobby es de los pocos adultos que intenta intervenir de verdad. Va a confrontar al padre de John, buscando frenar el ciclo antes de que se vuelva irreversible. Meses después, en unas vacaciones de verano, los chicos pasan el tiempo en la azotea de un edificio, disfrutando el calor y la libertad. Desde allí ven a un vendedor ambulante, y se les ocurre una nueva travesura: robarle el carrito de comida. Ya tienen el método ensayado, uno distrae, los demás empujan el carrito, y la escapatoria siempre es la misma: bajarlo hacia la entrada del metro, donde el vendedor suele detenerse por miedo a que todo se vaya abajo. Esta vez, el plan se rompe. El carrito pesa más de lo que esperaban, pierden el control y se va escaleras abajo. Abajo pasa un hombre en el peor momento, y el golpe lo deja en estado crítico, en coma. Aunque los chicos son menores, las consecuencias los alcanzan, son acusados de agresión, y el miedo se instala en el grupo como una sombra. En la víspera del juicio, Lorenzo habla con el padre Bobby. El sacerdote intenta hacerle entender que huir solo empeora todo, que enfrentarlo es la única salida real aunque duela. Al día siguiente, los 4 comparecen ante el juez, asustados y arrepentidos. La sentencia es dura. Mike, John y Tommy reciben 18 meses. Lorenzo recibe 12 porque no estuvo presente en el instante exacto del accidente. En vez de enviarlos a una prisión común, los mandan a un reformatorio juvenil llamado Wilkinson. Antes de que se los lleven, uno de ellos incluso le pide al padre Bobby que cuide a sus padres, porque siente que su casa está a punto de romperse. Es una petición demasiado grande para un niño, y marca el punto donde sus vidas empiezan a cambiar de manera definitiva. Al llegar a Wilkinson, el lugar parece correcto por fuera. Les asignan cuartos individuales, casi como un internado estricto, pero esa fachada se derrumba rápido. En su primer día, Lorenzo es llevado aparte por un guardia llamado Knox con la excusa de un procedimiento. Lo somete a órdenes humillantes, lo confunde y lo deja expuesto, revelando desde el inicio que ahí dentro el poder se usa para aplastar, no para corregir. Wilkinson no alberga solo a chicos jóvenes, también hay adolescentes mayores, ya endurecidos, lo que vuelve el ambiente hostil. El acoso es constante. Un día, Mike lleva el almuerzo, y un interno más grande lo provoca hasta forzar una pelea. La riña se vuelve espectáculo. Knox aparece y detiene todo con facilidad, imponiéndose como alguien a quien nadie debe desafiar. Al principio parece que intervino para proteger, pero enseguida se ve lo contrario. En vez de castigar al agresor, Knox culpa a Lorenzo y a sus amigos. Como lección, los humilla y los obliga a obedecer reglas absurdas bajo amenazas y golpes. Ningún otro guardia se atreve a frenar de verdad esa dinámica. Ferguson, otro oficial, corta la escena antes de que escale más, pero el mensaje queda claro:
los chicos están atrapados en un sistema que no los cuida. Esa misma noche, Knox se los lleva a un sótano donde lo esperan otros guardias. Los chicos creen que será otro castigo físico, pero ahí ocurre algo todavía más grave y traumático. La historia deja en evidencia que Wilkinson no es un centro de rehabilitación, es un lugar donde el abuso se repite y donde el silencio se impone por miedo. Después de ese episodio, los 4 aprenden a guardar todo por dentro, a sobrevivir sin hablar, a fingir normalidad. El único adulto que visitan con cierta confianza es el padre Bobby, que va cada mes. Aún así, Lorenzo no se atreve a confesar lo que pasa. Está amenazado, cargado de vergüenza y convencido de que nadie podrá salvarlos. Con el tiempo, los abusos se vuelven frecuentes. Ferguson, por ejemplo, entra borracho una noche al cuarto de John y lo agrede. La institución funciona como una fábrica de trauma. No corrige, no protege, no enseña, solo destruye. En un momento, Lorenzo aparece golpeado, lleno de moretones y aislado en confinamiento solitario. Apenas puede mantenerse de pie. Para entender cómo llegó ahí, la narración retrocede unos días. Knox anuncia un partido de rugby, guardias contra internos, con oficiales superiores mirando. Antes de jugar, Knox ordena a los 4 amigos que pierdan a propósito. No es deporte, es una demostración de poder. Mike se niega a aceptar la humillación y toma una decisión arriesgada. Suma al equipo a Rizzo, uno de los internos más fuertes y valientes. Cuando el partido comienza, el cambio se nota. Los internos juegan con todo, y contra lo esperado, ganan delante de los oficiales. Los guardias quedan expuestos, y Knox estalla por dentro. Esa pequeña victoria dura poco. El precio llega rápido. Rizzo aparece muerto en su celda, y el mensaje queda grabado en el aire. En Wilkinson ganar no significa nada si el poder decide cobrarlo. El tiempo pasa lento. Para Lorenzo al final, queda un solo día antes de salir. Entre los 4 se prometen que nadie debe saber lo ocurrido, que hablar solo empeora, que la verdad se quedará enterrada con ellos. Pero en la última noche, cuando debería estar terminando, Knox aparece en su puerta con la excusa de despedirse. En realidad, repite el mismo infierno por última vez, como si quisiera dejar su marca final antes de que Lorenzo salga. La historia avanza 13 años. 2 hombres adultos entran a un bar con una mirada que no parece la de alguien común. Sus posturas y su frialdad delatan que han vivido cerca del crimen. Cuando uno se dirige al baño, se topa con un rostro imposible de olvidar. Knox vuelve a la mesa, se lo dice a su amigo, y la decisión se toma sin palabras. Se acercan y revelan quiénes son. Son John y Tommy, los mismos chicos que fueron quebrados en Wilkinson. La oportunidad de ajustar cuentas aparece frente a ellos y actúan. Tras el ataque, se van con una calma helada, como si por fin hubieran hecho lo inevitable. Pero la libertad dura poco. La policía los identifica y los arresta. Mientras están bajo custodia, un periodista llega a entrevistarlos. Quiere entender el motivo del crimen. Ese periodista resulta ser Lorenzo. Desde ahí la historia cambia de enfoque. Mike, el otro amigo, ahora es adulto y trabaja como fiscal. Es designado para conducir el juicio por el asesinato de Knox. No es casualidad. Es parte de un plan armado con precisión. Mike no entró a la ley por una justicia idealizada. Durante años rastreó en silencio a los guardias que los dañaron en Wilkinson. Uno terminó como policía, otro cayó en vicios, otro se convirtió en predicador, hablando de redención mientras ocultaba su pasado. Esa hipocresía alimentó la determinación de Mike. Para la defensa, Mike elige a un abogado fácil de manipular, Danny Snyder, inestable y hundido en el alcohol, alguien que no gana un caso desde hace tiempo. Justo por eso sirve. Puede seguir un guión sin hacer demasiadas preguntas. Lorenzo actúa como puente entre piezas. Una de sus misiones es contactar a King Benny, porque su influencia aún pesa en Hell's Kitchen y puede intimidar testigos o apagar amenazas. Existe otro riesgo. Si John y Tommy descubren que Mike es el fiscal del caso, podrían entrar en pánico o exigir que lo cambien. Para evitarlo, Lorenzo busca a Carol, la novia de John, y le cuenta la verdad completa para que ella sea el ancla emocional cuando el juicio empiece. Benny consigue resultados. Presiona a 2 de los 4 testigos para que se retiren. Quedan 2. Y son más difíciles de controlar porque no pertenecen a la comunidad. Aún así, Benny sigue apoyando, en parte porque siente que le debe algo a Lorenzo desde la infancia. El plan se enfoca entonces en un objetivo concreto: lograr que John y Tommy salgan libres. Mike le encarga a Lorenzo conseguir un testigo de gran peso moral, alguien cuya palabra convenza al jurado de una coartada sólida. Ese testigo no puede ser cualquiera. Por eso, Lorenzo y Carol visitan al padre Bobby. Pedirle a un sacerdote que mienta en un tribunal es pedirle que rompa su fe y su vocación. Para que entienda lo que está en juego, Lorenzo le revela por completo lo que ocurrió años atrás en Wilkinson: las humillaciones, los abusos, el terror. Bobby escucha, devastado, cree lo que oye, pero aún así no responde de inmediato. Sabe que dar falso testimonio es un pecado grave. Mientras tanto, el juicio avanza. Mike actúa públicamente como un fiscal que busca condena, pero cada paso está diseñado para generar dudas. Se explota el historial de alcoholismo de una testigo para que el jurado crea que no vio con claridad. En el tribunal, Danny de pronto parece brillante, pero la verdad es que sigue un libreto escrito por Mike. Paralelamente, los hombres responsables del pasado empiezan a caer. Adam Styler, ahora policía, termina expuesto por corrupción y tráfico de sustancias gracias a pruebas entregadas y a conexiones que abren puertas. Otro exguardia, Henry Addison, es localizado. Está lleno de deudas. Benny toma control de esa deuda y la mueve hacia manos más peligrosas, hasta poner a Addison frente a Robson, un gángster poderoso que además es hermano de Rizzo. Así, el pasado se convierte en sentencia.
En el tribunal, Mike pide presentar un nuevo testigo, Ralph Ferguson, el guardia que años atrás agredía a John. Ahora se presenta como alguien cambiado, limpio y controlado. Mike lo usa para construir la imagen de que Knox era un hombre respetable. Sin embargo, esa jugada tiene un objetivo oculto. Ferguson puede ser interrogado por la defensa. Y ahí Danny, siguiendo el plan, empieza a tirar del hilo. Las preguntas lo acorralan hasta que Ferguson se quiebra y confiesa lo que ocurrió en Wilkinson, admitiendo los abusos y el ambiente de terror. En ese instante, la percepción del jurado se rompe. Knox deja de verse como víctima y pasa a ser visto como alguien repulsivo que se aprovechó de menores. Ferguson baja del estrado y es arrestado. Fuera del tribunal, Addison enfrenta su propio final. Incapaz de pagar, es golpeado y asesinado por Robson, que busca su forma de justicia por el hermano que perdió. Styler también cae por pruebas que lo vinculan con corrupción y delitos graves. Uno a uno, los responsables del terror de Wilkinson terminan hundidos. Aún así, el juicio por Knox depende de algo más, la coartada que solo el padre Bobby puede sostener con credibilidad. Danny pide aplazar el veredicto 2 veces, insistiendo en que falta un testigo esencial. La tensión crece. Nadie sabe si Bobby aparecerá o si el peso de su conciencia lo detendrá. El día decisivo, las puertas del tribunal se abren y el padre Bobby entra. Jura con la mano sobre la Biblia, consciente de lo que está haciendo. Luego declara una coartada simple y concreta, con detalles de lugar y hora. Por venir de un sacerdote, su palabra pesa. Lorenzo y Mike sienten culpa por arrastrarlo a eso, porque entienden el costo espiritual y moral. Finalmente, el jurado anuncia el veredicto. John y Tommy son declarados inocentes. La victoria llega, pero trae un precio alto. Bobby sacrifica sus principios, Mike sacrifica su carrera, y renuncia poco después. Su objetivo nunca fue una justicia limpia, sino cerrar una herida a su manera. Para evitar sospechas, el grupo decide no reunirse por un mes. Cuando por fin se ven en un restaurante pequeño, el reencuentro está cargado de emoción. John y Tommy comprenden hasta dónde llegaron sus amigos para protegerlos. Hablan, se ríen, cantan, y por un rato parece que el peso del pasado se afloja. Sin embargo, esa calma no dura. 3 años después, John y Tommy aparecen muertos en su apartamento, supuestamente por un conflicto entre bandas. Mike desaparece de la vida urbana, se muda a un lugar remoto, trabaja como carpintero y permanece solo. El cierre legal y la venganza no los curan. El trauma sigue presente, alterando decisiones, relaciones y destinos. Lograron salir de Wilkinson físicamente, pero no del todo por dentro. La historia se vuelve más pesada al saber que está basada en hechos reales. Aún así, el gobierno nunca reconoció oficialmente los abusos del centro. Cuando Lorenzo finalmente contó lo sucedido, ya habían pasado demasiados años, y las pruebas se habían esfumado. Al final la moraleja que deja el relato es clara. La venganza puede dar un alivio momentáneo, pero no repara el daño profundo del abuso, el silencio y la impunidad. Hay heridas que no desaparecen, solo acompañan a quien las sobrevivió. Fin de la película.